Buenas, mi nombre es Josiane Volcanes, estudiante de la Universidad Fermín Toro y curso la materia de comunicaciones digitales con la profesora Carol Valero. En esta oportunidad les vengo a explicar sobre el problemario. En mi caso escogí el ejercicio 2.1 y 2.3. El ejercicio 2.1 nos dice que la palabra PI está codificada en ANSI, siendo una codificación con una velocidad de 1200 MB por segundo. Esa palabra se aplica con el modulador ASK, cuya frecuencia de portadora es de 1200 Hz. En este caso se quiere dibujar la forma de onda de la salida de este modulador. Tenemos como solución que el ANSI es igual a una codificación binaria, que en este caso es 00001, y la I es también una codificación binaria de 1001001. La frecuencia portadora vemos que es igual a la velocidad de la codificación. Entonces se dice que TB es igual a CT, teniendo un ciclo de FC igual a TB. En la salida del modulador, que en nuestro caso es ACK, la palabra PI tiene la forma de onda. Como podemos ver acá, esta es la salida. Aquí están el tiempo en TB, que va a ser la misma de la frecuencia de la velocidad, y la salida de la modulación. En el siguiente ejercicio 2.3 se tiene que las frecuencias del módem prácticos pocas veces cumplen estas condiciones. Estas son las de ortogonalidad. Por ejemplo, si tenemos un módem de UIT, se tiene una velocidad de FB de 600 Hz, una FD de 200 Hz, FC de 1500 y F1 de 1300 Hz, F0 de 1700 Hz, donde el índice de modulación se calcula por la siguiente fórmula, que es 2 veces FD entre FB. Se dividen los 400 entre 600, que es la frecuencia, y nos da 2/3. Luego se calcula N, que es 2 veces FC entre FB. Se dividen los 3000 en 600 y nos da un número de 5 entero. Generalmente lo más recomendable es que N sea mucho mayor al índice de modulación, ya que en este caso M, que es el índice de modulación, no es entero porque nos dio 2/3. Las señales que aquí se van a ver, F1 de t y F0 de t, del módem que estamos utilizando, no son perfectamente ortogonales. Pero si por ejemplo se tiene un índice de modulación igual a 1, con el mismo valor de 5 de n, teniendo una misma frecuencia de señalización, se tiene que f de b tiene que ser 600 Hz. Y la frecuencia que puedan satisfacer las ortogonalidad deberían ser FC de 1500 Hz, FD 300 Hz, F1 1200 Hz y F0 1800 Hz. Vemos la diferencia de nuestro problemario, que varían aunque sea un poquito. Esto fue todo, la explicación. Gracias.